se haga presente. Vicente, ¿nos escuchas? Ahora uso el micrófono. Sí, escucho. Hola, hola, buenas tardes. Hola Vicente, ¿cómo ¿Aló? estás? Hola. Sí, hola, hola, buenas tardes. ¿Ahora sí? Sí. Sí, te escuchamos bien. Voy a compartir, ¿puedo compartir mi Sí, archivo? adelante. Ya, necesito que le doy aquí. El anfitrión dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ahora debería poder. Ya, empecé de nuevo. Ahora sí. Ya, ahora la subí, no sé si la ven. Está cargando, esperemos unos segunditos. Ahora sí, Vicente. Ya, buenas tardes, mi nombre es Vicente Díaz. Agradezco el tiempo de ustedes. Este trabajo ha sido en conjunto con los profesores. Soy alumno del programa de doctorado de la Universidad Católica del Maule. Estoy ya al final del proceso, el último año, y los tutores son el de matemática, el doctor Alejandro Rojas Palma, y el doctor en el contexto, el doctor Marcos Carrasco Benavides. Vicente, no te quedaste. Sí, perdón. Bueno, te presentaste solo, así que está súper bien, no tengo, pero lo que pasa es que el texto parece que está como en PDF y se ve en partes solamente. Ya lo voy a Vicente, colócalo en vista de presentación. Ya, es un PDF. Sí. Sí, ya. Ábrelo como Acrobat, está abierto con el navegador. Ya. Entonces, tenemos que, para introducir el tema, ya, esto está en el programa de doctorado, tiene 4 líneas de trabajo. Esta es la línea agropecuaria, ¿ya? Y estamos trabajando en un tema del proceso de la relación entre el agua y la planta. Cómo se relaciona el agua con el crecimiento de las plantas. Un poco entonces la importancia de esto. Aquí hay algunos puntos que ponen de relevancia el tema, que el agua es un componente mayoritario de las plantas, o sea, un 80% hasta el 90%, el peso fresco en las herbáceas, en las hierbas, ¿cierto? Y ya en los leñosos es un poco menos, pero un 50%, o sea, el agua es relevante ahí. La agricultura ocupa gran parte del agua de riego, o sea, del agua dulce, ¿ya? Entonces, aquí uno se encuentra con el tema de que hay que buscar de qué forma regar las plantas. Entonces, esto se centra, hay 2 temas centrales: cuándo regar y cuánto regar. O sea, en qué momento se le entrega el agua a la planta y cuánto volumen, cuántos litros de agua hay que entregarle para que uno optimice el proceso, ¿ya? Entonces, esas son las estrategias de riego, hay que buscar estrategias de riego. Y nosotros, bueno, en nuestro trabajo, la mayor relevancia que tenemos es que nosotros proponemos un modelo matemático, ¿ya? Para que represente este fenómeno. Porque en la literatura hay harto trabajo, pero desde la perspectiva mecanicista, explican en base al principio de causa y efecto, pero no asumen el proceso completo, desde que se le echa el agua hasta que crece, sino que al día de hoy, por ejemplo, han hecho trabajos muy rigurosos en cuanto a cómo el agua entra, por ejemplo, a una raíz, pero escalar ya a todas las raíces, eso ya es muy complejo, ¿ya? En eso están. Y después de ahí pasar a que el agua de las raíces pase a la planta y de la planta crezca, en eso están trabajando, ¿ya? Entonces nosotros hemos hecho nuestra propuesta, y esto es novedoso, hacemos todo el proceso desde que el agua entra a la raíz hasta que sale a la atmósfera, porque ese es el proceso, ¿ya? El agua es un ciclo, entra por las raíces y sale por las hojas hacia la atmósfera, ¿ya? Entonces nosotros hemos dividido este proceso en 3 partes. El agua que está disponible en el suelo, la variación del agua al interior de la planta y el crecimiento de la planta. Entonces, este proceso nosotros lo hemos modelado en estas 3 fases. Veamos primero
la variación del agua en el estanque. Voy a explicar eso ahora. Voy a explicar a modo de introducción estas tres fases. ¿Ya? El agua en el suelo, después el agua en la planta y después el crecimiento de la planta. Partamos por el agua en el suelo. El agua en el suelo, nosotros suponemos el suelo como un estanque. ¿Ya? Y a esa variable yo le llamé B. ¿Ya? Entonces la variación del agua en el estanque es, aquí tenemos dos términos. ¿Ya? En los dos términos hemos propuesto que hay pérdidas solamente, porque partimos con el modelo, este es un modelo simplificado de la realidad. Partimos con el modelo en que el estanque parte con agua y no le depositamos más agua. Después analizamos un suministro de agua. Entonces, para facilitar el trabajo, en la primera parte partimos con un estanque lleno de agua. Entonces solo hay pérdida. Y tenemos dos pérdidas nosotros proponemos. Una pérdida que es por evaporación del agua. Hay una cierta parte del estanque que se evapora. Y la otra va al interior de la planta. Omega es la variable que representa el agua al interior de la planta. Entonces, eso es el segundo término, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos el modelo completo. Después tenemos la variación del agua en la planta, que era omega. Entonces, omega prima, ¿cierto? Aquí tenemos tres términos. Le entra agua a la planta y después dos términos de salida. ¿Ya? El agua que le entra a la planta está relacionada con el agua que está en el estanque. B es la variable que representa el agua en el estanque. Entonces, el primer término es el agua que le llega a la planta. Y después tenemos dos pérdidas. Una pérdida que es la que se va a la atmósfera. La planta, el agua sube desde la raíz hacia la atmósfera por diferencias de presión. ¿Ya? Entonces, esta agua se va, beta por omega, el agua que se va a la atmósfera, y después tenemos un término que va a crecimiento. X es la biomasa de la planta, porque eran en tres fases. ¿Ya? X es la biomasa de la planta, es la masa de la planta. Podríamos asociarlo como al tamaño de la planta. ¿Ya? Esto se ve en masa seca, porque de esa manera se mide la masa de las plantas, se deshidrata. Y aquí, entonces, el agua al interior del estanque está interactuando con el tamaño de la planta. Hay una relación entre el agua que tiene, el agua que tiene la planta con el crecimiento de ella. Y aquí tenemos por fin la tercera parte, que es el tamaño de la planta. ¿Ya? ¿Cómo va variando el tamaño de la planta? Tenemos aquí esta ecuación, tal como está acá, es la ecuación que esta es propuesta en la bibliografía. ¿Ya? Esta es una ecuación que está en la bibliografía, que está en el Thorlen, un libro clásico de matemática que está en matemática vinculada a la agronomía, ¿ya? A las plantas, la fisiología. Entonces, este término viene de ahí, donde hay un primer término que es el crecimiento. Esto es lo que propone Thorlen, ¿ya? Es la parte de ganancia que tiene, y una pérdida que es porque la planta se le caen las hojas, ¿cierto? Y las plantas no son eternas, o sea, mueren. Aquí hay un término que es de degradación, el M. ¿Ya? Corresponde a una tasa de degradación. Nosotros lo que hicimos aquí con este término fue agregarle una interacción con el agua que está al interior de la planta. ¿Ya? Esta función da cuenta de cómo la planta crece en el tiempo. Y nosotros en nuestro modelo lo que hicimos fue, al término de ganancia, lo hicimos interactuar con el agua que hay al interior de la planta. Y entonces este es el modelo matemático que proponemos. Esto es lo que yo estaba explicando recién. La primera ecuación, nosotros aquí le agregamos un omega. ¿Ya? El omega es para interactuar con el tamaño de la planta. ¿Ya? Y estas son las otras ecuaciones. Acá tenemos la variación del agua al interior de la planta, y la tercera es el agua en el estanque. Y de manera más simplificada, ¿cierto?, usamos esta notación de la ecuación 5. Veamos los resultados que tenemos. Los resultados están divididos en tres partes. Que está acá, esto contempla ingreso de agua al sistema. ¿Ya? El estanque, no le agregamos agua al estanque, el estanque solo pierde. Lo que vamos a hacer posteriormente es, en esta tercera ecuación, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer después. Entonces, el trabajo está dividido en tres partes.
primero hacemos un análisis del sistema sin riego, tal como está propuesto el modelo matemático, y después, en la tercera ecuación, en el estanque, agregamos un riego. Es tratado como una perturbación. Y después, posteriormente, ese riego, esa agua que le agregamos, lo tratamos como un control, ¿ya? Y ahí probamos que el sistema es controlable, ¿ya? Ese es el trabajo. En el sistema sin riego, ¿ya? Nosotros buscamos los puntos de equilibrio y encontramos estos 4 puntos de equilibrio. Pero como estamos en sistemas fisiológicos, estamos en plantas, siempre usamos estados. El tamaño de la planta siempre es positivo, el agua al interior de la planta siempre es positivo, y el agua en el estanque es positivo, ¿ya? Entonces, nos quedamos solamente con el primer punto de equilibrio, que es el que tiene sentido en el contexto, ¿ya? Entonces, el único punto de interés es el 0,0. Entonces, tenemos estos resultados, ¿ya? Primero, que las soluciones están acotadas uniformemente, ¿ya? Y para eso, variable de este tipo, ¿ya? Y mostramos que están, es fácil mostrar, ¿cierto? Que si uno deriva eso, menor o igual que gamma por z, y entonces usando el lema de comparación, ¿ya? Vemos que las soluciones están acotadas para todo t mayor que 0. También encontramos que el punto de equilibrio, el 0,0, es global, es exponencialmente estable, global. Para eso nos damos una función de Lyapunov, ¿ya? De este tipo, y demostramos esto, ¿ya? Demostramos las propiedades y concluimos que es globalmente, ¿ya? Exponencialmente estable. Y hacemos algunas simulaciones. Esto estamos en el sin riego, ¿ya? En las simulaciones vemos que la línea verde es el agua en el estanque. Partimos con agua 50 unidades. Puede ser partimos después con el agua en la planta, el agua al interior de la planta tiene un cierto valor, aquí pusimos 7, y la biomasa 3, porque siempre hay más agua al interior de la planta que masa seca, ¿ya? Entonces, al hacer la simulación con estos datos iniciales, y con 3, 7 y 50, entonces tenemos esto, que bueno, lo que se esperaba, ¿cierto? Que el agua en el estanque empieza a bajar, el agua en la planta tiene un incremento, pero después igual, se crece y después empieza el término de degradación se impone, ¿ya? El diagrama de fase, ¿ya? Aquí vemos las trayectorias, ¿cierto? Que si acá abajo en la horizontal está el X, el omega, y el B en la vertical. Todas las soluciones van a 0. Después, lo que hacemos ahora es, porque nosotros estamos actúa el agua con la planta, ¿ya? Acabamos de hacer un análisis del estanque hasta que se vacía, ¿ya? Partió con agua, con 50 y terminó en 0. Pero no le agregamos agua. Entonces ahora lo que hacemos es incorporarle agua, ¿ya? Y tenemos una estrategia de riego y la tratamos como una perturbación. Entonces, no lo puse acá, el I, este I es un 0,01. No lo puse, pero esto actúa solamente en la variable D, ¿ya? Es un entonces, con esta perturbación, ¿ya? Si cumple estas condiciones, bueno, uno puede esperar, ¿cierto?, que la cantidad de agua esté agotada. O sea, no es mucho exigir esto, ¿ya? Exigimos que el I, ¿ya?, en la norma sea menor o igual que un eta por la norma de los estados. Y con eta sea menor o igual que estas constantes, que tienen que ver con la función de Lyapunov. Entonces, si se cumple eso, ¿ya?, dada, cumple con esto, ¿ya? Probamos eso, entonces tenemos el siguiente lema, que todas las perturbaciones que son nulas en el origen,
¿ya? Entonces el punto de equilibrio del sistema perturbado continúa siendo globalmente exponencialmente estable, ¿ya? Y aquí está la demostración. Ahora, ¿qué pasa con las perturbaciones que no son nulas en el origen? ¿Ya? Las perturbaciones que no son nulas en el nuevo, nosotros podemos obtener un resultado de estabilidad, ¿ya? Exigiéndole que cumpla esto, que sea menor que una cierta constante, lo cual tampoco es mucho porque exigir, porque el agua siempre está acotada, ¿ya? Entonces, si exigimos esto, entonces tenemos que las soluciones están acotadas, ¿ya? Y tenemos estos dos resultados, las 16 y 17. ¿Ya? Que en esos intervalos y aquí está la demostración. ¿Ya? Por problemas de tiempo vamos a seguir. Y ahí está, bueno, la demostración se puede hacer. Aquí hacemos simulaciones para los dos casos. ¿Qué pasa cuando la perturbación es nula en el origen? ¿Ya? Aquí tenemos una expresión para la simulación que es de esta forma, una constante. Y abajo tenemos una constante por el agua al interior de la planta y una constante por el agua en el estanque. ¿Ya? Esa perturbación es nula en el origen, cumple con la hipótesis del lema, y si uno hace la simulación, obtiene que se mantienen los puntos de equilibrio. Mantiene el mismo comportamiento. Y lo mismo para la perturbación no evanescente. Aquí tenemos una perturbación que no es nula en el origen, ¿ya? Y la simulación y obtenemos una forma que es similar a la que teníamos sin riego. Ahora incorporamos el riego, pero lo tratamos como un control, ¿ya? Al tomar el riego como un control, tenemos la función de la ecuación de estado, ¿cierto? Que es esta, y tenemos la ecuación de salida, que está aquí. En la salida, nosotros tomamos como salida el tamaño de la planta. ¿Qué pasa con el tamaño de la planta? ¿Ya? Y lo que vamos a buscar entonces, lo que vamos a mostrar, es que podemos estabilizar el sistema donde uno quiera, o sea que es controlable. Entonces tenemos aquí el lema. Este sistema, el 22-23, este sistema, ¿ya? Es linearizable entrada-estado. Y aquí tenemos la demostración, que cumple con los requisitos de que ¿ya? Eso se puede hacer. Y también tenemos un lema del 8 que es feedback linealizable, ¿ya? Probamos que es feedback linealizable y donde el rango de la matriz está G, la matriz G que está acá, que después la podemos ver. Esta es la matriz G, ¿ya? Aquí tenemos que ver con los corchetes de Lie, ¿ya? Para demostrar que la matriz, en nuestro caso, en estrés. ¿Ya? Y ahí está. Esto es porque hay que demostrar que es involutiva. ¿Ya? Las conclusiones del trabajo. Bueno, lo principal, como no había un modelo matemático acá, es que aquí estamos aportando con un modelo, ¿ya? Que es un modelo nuevo, no había uno para... Y que se obtienen los resultados de estabilidad global del sistema, que se incorpora una estrategia de riesgo al sistema a través de una perturbación y obteniéndose las condiciones de estabilidad global. Y finalmente, que si tratamos el riesgo como un control, se muestra que el sistema es controlable. ¿Ya? Eso es la exposición. Gracias. Gracias, Vicente. Sí. Gracias.
Preguntas, por favor. Participantes, voy a revisar porque no alcancé a revisar si habían preguntas o no. Hola, Rodrigo, y tengo Hola, una pregunta para adelante. Vicente. Hola, Rodrigo, adelante. Hola, Vicente. Muchas Hola, gracias hola. por la presentación. Tengo una pregunta con respecto a la formulación del modelo en la tercera ¿Ya? ecuación del agua en el estanque. Si podría ir a la diapositiva. Para allá voy. Ya, ahí estamos. Sí, por ejemplo, comentaste que Sí, del agua, sí, ¿cierto? sí, El segundo es por el traspaso del agua del tanque al interior de la planta. correcto, correcto. Y ahí yo observo una especie como de expresión saturada con respecto al agua en la planta. ¿Nos está diciendo que a mayor agua en la planta, más consumo de agua? ¿No hay como un límite para el agua al interior de la planta? Por ejemplo, pensando que el y ese traspaso no puede ser como darle nomás agua. Sí, porque esa expresión que está ahí en el segundo término es un factor limitante, el omega dividido por 1 partido por R más omega. Eso tiene un tope. Ya. Pero ahí, digamos, si uno observa la expresión de de traspaso de agua, ¿Sí? a mayor cantidad de agua al interior de la planta omega, mayor consumo de agua del tanque, ¿eso está diciendo? Sí, hasta un cierto punto. Ya. Ah. Ya. Y otra consulta con respecto a los controles, a los diferentes controles que tú incorporas en tu trabajo. ¿Ya? Que sería como, así, para cerrar, como para comprender la idea, ¿cuál es el objetivo de incorporar estas perturbaciones ahí al sistema? ¿Qué información le entregan al contexto al perturbar el sistema? ¿Qué novedad podemos encontrar Ah, en el es que, contexto? sí, es que al principio nosotros hacemos el análisis del sistema sin riego, solamente con el agua que tiene el estanque. Entonces, el aporte que queremos hacer es qué pasa si uno le incorpora agua al estanque. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tratamos esa agua? La forma de tratarla es considerándola como un control, porque esperamos después, o sea, a futuros trabajos, poder encontrar un control que sea óptimo, ¿ya? En el sentido de la productividad del agua, ¿ya? Que ingresarle agua al sistema de tal modo que con la menor cantidad de agua obtener la mayor cantidad de crecimiento, ¿ya? Que eso es como un desafío. Entonces, para allá va la idea de tener control sobre el sistema. Ya, muchas gracias, Vicente. Ya, gracias por la pregunta. Perdón. Consultas, y además consultas, no sé, por mi parte